Profe, yo encontré que tal vez la última parte que fue de los tejidos que ya empezamos a ver, creo ¿Sí? que se entendió un poco más que la materia que vimos anteriormente. Respecto a embriología. Es que Claro, un poco lo que yo había comentado en las propias clases de embriología. Eh, la diferencia de histología y embriología, partamos por histología. Histología es como describir una foto, ¿ya? Embriología es describir una película. Entonces, es una situación que es súper dinámica y eso genera muchas dificultades en la comprensión, o sea, a todos. Entonces, yo creo que dentro de lo que se entregó la parte de embriología, eh, se llegó hasta una etapa donde solamente vamos reconociendo la progresión de la maduración hasta cuando logra formarse los esbozos embrionarios. Eh, y menos mal que llegamos hasta ahí, pues, sino después cuando empezamos a hablar de cómo se forma la cabeza, el corazón, la cara, la nariz, ahí es bastante más complicado. Pero yo creo que pasa eso. La histología es describir fotografía y la embriología es describir una película. Entonces, ¿cómo vamos describiendo esa escena? Él lo hace un poquito más trabajoso. Entonces, con ese mismo perfil, cuando uno estudia histología, uno tiene que tener claridad de eso, que estamos describiendo un momento. Pero cuando uno va a estudiar embriología, uno debe saber que esto va a cambiar y va a haber un segundo momento después. Y eso implica otra situación. Y después va a haber otra escena. Entonces, ese, digamos, el enfoque en el cual debería abordarse algo. Entonces, uno no saca nada con aprenderse solamente el momento de embriología. Uno tiene que saber que eso después va a cambiar y va a tener una nueva estructura. Entonces, pero eso es parte de la dificultad. En realidad, es el tema de la embriología tiene esa dificultad. Así que espero que cuando lo revises, velo con esta idea. Eh, Ayer con mi hijo hablábamos de historia. Él se dio cuenta, me dijo en segundo medio, se dio cuenta que sabía poco de la Segunda Guerra Mundial. No sabía de Stalin, no sabía de Churchill, no sabía de cuándo se formó la ONU, y tenía un enredo, un enredo, un enredo. Entonces, yo dije, primero hay que hacer una línea de tiempo y ver cómo las diferentes acciones se van sucediendo para entender por qué Rusia reaccionó de cierta forma, en qué momento eh, Alemania traiciona el pacto de no agresión con Rusia, pero bueno, es como se entiende la historia. En biología es un poco eso, ¿no? Entonces, un poquito paciencia nomás, y masticar este chicle con tranquilidad en las etapas que el doctor Moreno se quiso profundizar y que son relevantes, pero entender que esto es una secuencia de pasos, ¿ya? Así que a tratar de nuevo. Histología tiene ese aspecto que lo hace un poquito más eh, cómodo en la instrucción, que uno describe momentos estáticos, básicamente, ¿ya? Eh, Así que Yo, ahí, sí, yo ¿sí? quisiera, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días Ricardo. a todos y a todas. Yo quiero relevar una cosa. En realidad, nosotros en los temas de embriología los pasábamos en el segundo semestre, ¿ya? Esto fue una petición especial del área de ciencia porque habían algunos fenómenos que ellos tienen que explicar y que no se pueden explicar si es que no hay una pequeña base de embriología. Y la verdad las cosas es que eso también tiene que ver con el origen de los tejidos, pero tal como dice el profesor Fuente, eh, ese tema hay que tomarlo como un relato, nada más, ¿ya? Es un relato que tiene una serie de secuencias, de ciertas cosas, varios hitos. Los hitos los vamos a dejar bien claro. Estoy armando nuevamente una nueva presentación donde modifiqué un poco algunas explicaciones, precisamente tomando recoger lo que ustedes han planteado o plantearon en la clase, ¿ya? Eh, Obviamente eso me ha significado mucho trabajo adicional, pero no importa, o sea, lo vamos a tratar de subir en este fin de semana para poder hacer una idea más completa. Pero no es lo importante en este momento es lo que estamos hablando ahora, que es la histología general, que en el fondo es la descripción de los diferentes tejidos. Y tal como dice el doctor Fuente, son cosas estáticas, porque en el fondo la histología es estática. En cambio, lo otro son procesos que hay que entender. Es un relato, como digo, temporal. Y otra cosa, uno en el colegio también aprendía en forma más o menos lineal, todo, matemática, te enseñan estas cosas y después esto y después esto otro.
historia te enseñan esto y después esto otro. Lenguaje te enseñan esto y después esto otro, etcétera, todo. Pero la verdad las cosas es que nosotros estamos estudiando una carrera y la verdad las cosas es que esto tiene que ser más o menos cíclico. Uno parte en un punto, estudia un pequeño círculo de cosas y vuelve al mismo punto porque tiene que redundar en algunas cosas, ¿ya? Y nuevamente partir con un círculo mayor y luego otro más y así, porque en el fondo el conocimiento de la materia de todas las asignaturas tiene que irse apoyando en conocimiento antiguo, que tiene que ir apoyándose en cosas que ya se saben. Entonces muchas veces ustedes van a ver que nosotros redundamos en algunos términos, redundamos en algunas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que se tienen que formar redes neuronales, y esas redes neuronales no se forman de la noche a la mañana, necesitan práctica. Yo les dije en la primera clase, esto es práctica. Si ustedes piensan que una persona va a ver una partitura y va a empezar a tocar piano inmediatamente, eso es imposible. Si una persona toma una raqueta y trata de pegarle 10 veces a la pelota, va a ser imposible. O sea, en el fondo, el aprendizaje implica redundancia, implica volver al mismo punto original y ahora empezar a avanzar un poquito más, y ahora empezar un poquito más, y un poquito más. Y así se va construyendo todo un background de conocimiento que te permiten soportar todo lo demás. Sí, una cosa que también tenemos que complementar es que en las clases nosotros ponemos lo que deberíamos entender como los énfasis de los contenidos que ustedes después tienen que indagar. Generalmente cuando uno va a revisar, por ejemplo, los capítulos de embriología a un libro de embriología, van a aparecer una cantidad de moléculas, van a aparecer una cantidad de detalles, que en realidad eso se escapa a lo que significa el interés del curso. Entonces, en ese aspecto uno tiene que también ir desarrollando esas capacidades en cuanto a lo que implica entender cuál es el perfil del curso, entendiendo que se presentó desde el mismo instrucción de la clase, para después cotejarlo con los apuntes que tú vas a complementar. Entonces, eso es algo que debemos tener presente. Preguntan por el libro de histología. Bueno, ya un mes diciendo cuáles son los libros de histología que estamos recomendando. El Gómez de Ferrari, entonces es el de referencia, pero todos los libros de histología que ustedes dispongan deben de decir básicamente lo mismo. En realidad nadie está inventando la histología, sino que cómo lo dicen, en qué se apoyan, cómo esquematizan la información, es algo lo que va a marcar la diferencia entre una edición y otra editorial. Entonces, en ese aspecto, ir viendo que es relevante apoyarse en esos textos, pero también entender cuáles son los énfasis que nosotros queremos dar. Y los énfasis son los que estamos presentando aquí en las clases y que estamos documentando con los videos y todos estos elementos de apoyo. Así es que, nuevamente, tranquilos, yo les pediría, sabemos que estamos en unos tiempos de alta demanda, y fíjense que imagínense si fuera esto presencial, tendrían que agregar levantarse por lo menos 1 hora y media antes, llegar por lo menos 2 horas después a tu casa, comer muchas veces mal en la universidad. Entonces, eso es algo que también deben de estimar. Ahora bien, cuando uno lo hace presencial, igual se genera un ambiente distinto que lamentablemente no se puede replicar en un aula virtual. Está la posibilidad del verse, de reírse juntos, de hacer esa cotidianidad que también alivia la vida. Pero también hay factores de tiempo que yo creo que acá se optimizan bastante bien, así que tratemos nuevamente de vivir este proceso en el que estamos, ¿ya? Mantenerse y, y ojalá no nos sorprenda con que se fueron a paro, que en realidad es una medida que a veces uno escucha, que suena y que nos sorprende. Ustedes tienen que, también un poco les comento, Ricardo fue dirigente estudiantil, yo fui dirigente estudiantil 3 años, está a cargo del centro alumno en su tiempo, y lejos los momentos más agotadores fueron los paros, porque la incertidumbre que se genera es agobiante. Sientes que no avanzas nada, y efectivamente pasa eso, no avanzas nada. Entonces, por ahora estamos todos los profesores poniendo nuestro esfuerzo para que estas dinámicas funcionen, pero para que funcione todos tenemos que ir poniendo de nuestras partes, y en eso estamos, así que vamos nomás, sigamos avanzando y
y trabajemos por ahora hasta que cumplemos con nuestro ciclo. En este minuto nuestro ciclo implica esta clase, el taller y la evaluación para que ahí podamos hacer una estimación de cómo va todo, ¿ya? Así que eso para que podamos partir en este momento. No sé si alguien quisiera comentar algo. Ya, vamos entonces. Bueno, estimados jóvenes, la semana pasada partimos haciendo una revisión respecto al tejido epitelial y en ello nos dimos cuenta que era imposible explicar el tejido epitelial sin darle un espacio a la relevancia que tiene el tejido conectivo, que es sobre el cual se apoya el epitelio. Entonces, sería incompleto describir solamente la parcialidad de un tejido si no estamos dando espacio para explicar al otro tejido con el cual se encuentra íntimamente integrado. Y en la estructura orgánica es eso, o sea, yo no soy Rodrigo por mi piel, yo soy por mi piel, por mi tejido muscular, tejido nervioso, y ese conjunto es lo que permite que uno vaya funcionando. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a centrarnos en el segundo componente que para nosotros es de interés abordar, que corresponde al tejido conectivo o tejido conjuntivo, como también lo van a ver y lo van a encontrar en la literatura. Así es que este es el tema del día de hoy y es lo que básicamente vamos a estar abordando. Vamos a dividir la mañana en dos momentos, donde en la primera vamos a entregar nociones generales respecto a las funciones que desempeñan, y también vamos a describir los componentes que caracterizan el tejido conectivo. Después del recreo vamos a hablar de variaciones de tejido conectivo, tipos de tejido conectivo que vamos a encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo, y eso vamos a ir dando ejemplos de dónde están presentes, para que así vayamos haciendo una correcta interpretación de ellos. La semana pasada trabajamos con este esquema, donde estuvimos centrados en lo que era entender, digamos, la estructura del epitelio, y tomamos como referencia este epitelio en la dinámica de dibujo, donde veíamos un epitelio plano pluriestratificado, queratinizado, y vemos otras estructuras epiteliales, como veíamos acá, acino glandular, secreción ductal, y también un capilar. Todos diferentes tipos de epitelios para cumplir diferentes roles. Pero decíamos que era muy importante visibilizar la composición del tejido conectivo. Y en este tejido conectivo aparecían fibras, una sustancia fundamental que describíamos, unas células específicas. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy justamente es ello. Dicho de otra forma, al término de esta clase vamos a poder mejorar este esquema, donde vamos a entregar más características y poder visibilizar cuáles son los componentes y entender cuál es la función que les compete en las diferentes estructuras. El tejido conectivo es considerado uno de los tejidos básicos que podemos encontrar si nosotros seguimos este esquema de clasificación, o bien también podríamos considerarlo como un tipo de tejido fundamental. Vamos a darnos cuenta más adelante que dentro de los tejidos especializados hay algunos que son considerados variantes de tejido conectivo, pero como les digo, eso lo vamos a ir explicando también durante el resto de la mañana. Cualquier pregunta me lo hacen saber. Recuerden que yo no tengo control del chat, el doctor Moreno va a estar atento a ello, y si alguien quiere formular una pregunta ahí a vos, me avisa nomás y trataremos de contestarla. Si uno tuviese que reconocer dónde se encuentra el epitelio, yo creo que no habría gran dificultad al momento de querer reconocer que el epitelio va a estar presente en estas áreas, recubriendo la piel, siendo parte del componente interior del intestino, la cara luminal, ¿cierto? También en ciertas zonas anatómicas que ya hemos ido describiendo. Sin embargo, cuando hacemos la misma pregunta, ¿dónde encontramos el tejido conectivo? Ahí lo más probable es que nos perdamos o no sepamos dónde contestar ni cómo contestar. Entonces, lo que vamos a tratar de ahora es justamente entregar las orientaciones para poder reconocer dónde vamos a encontrar el tejido conectivo. Y una forma para poder introducir el concepto, cuál es la función que tiene el tejido conectivo, es haciendo esta interpretación de este cajón desordenado. Este cajón desordenado, si nosotros lo llevamos a un desorden orgánico, sería equivalente a tener quizás el cerebro en un lado, a tener los vasos sanguíneos en otro lado, el tejido nervioso por otro lado, y al final nos damos cuenta que uno como estructura orgánica superior, un mamífero me refiero,
no funciona porque tenga estos elementos y nada más. Uno funciona porque tiene estos elementos en el espacio correcto, ordenados de tal forma que logren cumplir con las diferentes funciones. Entonces, una estructura organizada más bien sería de este perfil. Es decir, hay harta diferencia entre esto y esto otro, aun cuando puedan ser los mismos elementos. Bueno, y una de las formas en las cuales podemos entender y dimensionar en qué consiste las funciones que tiene el tejido conectivo es justamente asumir y darnos cuenta de que un importante rol es lograr la compartimentalización, el orden de las estructuras y muchas veces la función en la cual va a estar ayudando el tejido conectivo es justamente ayudar y contribuir que otros órganos funcionen de manera óptima. Entonces, si nosotros tenemos en un compartimento un ganglio, una glándula, una estructura nerviosa, un músculo, el tejido conectivo lo que va a hacer justamente es ayudar a que eso se organice, se compartimentalice. Por otro lado, es a través del tejido conectivo, como lo veíamos con el epitelio, es donde van a transcurrir, donde van a desplazarse, donde van a ubicarse todo el sistema de nutrición. Es decir, los vasos sanguíneos van a establecerse a nivel del tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo no solamente va a cumplir una función de soporte, sino que también va a cumplir funciones para ayudar para el trabajo metabólico que los tejidos tienen que desarrollar. Y cuando hablo de metabolismo, es que tienen que respirar, tienen que nutrirse, tienen que eliminar sus desechos, y en eso el tejido conectivo va a ser fundamental para que esos órganos puedan cumplir. Entonces, no solamente es soporte, también es ayudar al metabolismo y a la nutrición de los tejidos. Y también el tejido conectivo cumple una función en lo que va a corresponder a la vigilancia inmunológica, a la defensa. Es ahí donde ocurren los procesos de identificación de agresiones, cómo se generan condiciones después para la cicatrización y la recuperación. Entonces, este tejido conectivo va a estar cumpliendo también parte de esas funciones. Y obviamente en algún momento hará estructuras más voluminosas de contención y otras estructuras específicas de soporte que al final son los que van a ir permitiendo que todo el resto de los tejidos cumplan bien su trabajo. Cuando hablo de otros tejidos me refiero a glándulas, ganglios, músculos, nervios, los mismos vasos sanguíneos, los epitelios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el rol del tejido conectivo? Estabilización, soporte, asegurar nutrición, estabilidad metabólica, defensa. Esos son los roles que nosotros vamos a estar cumpliendo, porque recordemos que los límites de la estructura del tejido conectivo son estructuras orgánicas, son estructuras biológicas. En realidad sería injusto comparar nada más que a estas separaciones. O sea, en realidad estos son bandejas metálicas rígidas, inertes. El tejido conectivo es un tejido vivo que está permanentemente pendiente de nuestra organización como cuerpo. Entonces, un ejemplo es lo que podríamos tratar de interpretar de este corte de osobuco. Eh, si nosotros miramos acá, recordemos que cuando nosotros estamos comiendo carne, bajo el supuesto que todos comemos carne, cuando uno come carne, lo que uno está ingiriendo para su proceso de digestión son fibras musculares. Uno lo que come son los músculos de los animales, básicamente eso, diciéndolo muy en simple. Muy en simple. Pero estas fibras musculares, para que funcionen, tienen que estar organizadas. Y la forma a través de la cual se organizan, principalmente lo vamos a ver en estas áreas tabicadas, estas divisiones, donde vamos a encontrar después, nos vamos a dar cuenta, que dentro de estas divisiones van a recorrer nervios, vasos sanguíneos, y todas estas divisiones y todas estas áreas tabicadas están hechas por tejido conectivo. Tejido conectivo que después vamos a aprender. Cuando lleguemos a músculo vamos a dedicarnos a revisar esto. Entonces, esta compartimentalización de la fibra muscular está desarrollada por el tejido conectivo. Por otro lado, esta envoltura
que es lo que termina dándole esa independencia al músculo, y al final es lo que termina dándole el nombre al músculo propiamente tal, corresponde a otro tipo de tejido conectivo que también va a cumplir esa función de organización y compartimentalización. Entonces, cuando nosotros decimos que organiza, nutre, es porque también permite el paso de vasos sanguíneos, de nervios. Cuando nosotros le decimos a un músculo que se contraiga, en realidad con nuestra corteza cerebral entrega la instrucción de que se contraiga, vienen nervios desde la corteza y hacen el recorrido a través de estas fibras, a través de esta envoltura, a través de estos elementos, para que el músculo al final pueda contraerse. Entonces, todo esto corresponde a las variaciones del tejido conectivo. Y acá tenemos otro tipo de variante de tejido conectivo que corresponde al tejido óseo, en este caso específico. Esta es una sección de hueso, donde también nos vamos a dar cuenta que va a ser importante para la estabilización, para el soporte de otras estructuras. Entonces, el músculo funciona porque el tejido conectivo le ha dado una protección, le ha dado un soporte, le ha dado un soporte metabólico, un soporte estructural, y también todo permite que el resto de los tejidos se integren de manera óptima. Entonces, ¿cómo podemos entender el tejido conectivo en cuanto a sus funciones? Yo creo que esta es una forma de cómo podemos diagramar también el rol que cumple el tejido en sí. Entonces, si nos paramos nuevamente en este esquema que lo presentamos hace un poquito tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta de que el tejido conectivo quizás no lo vamos a poder apuntar con tanta precisión, pero sí ya sabemos que es responsable de la envoltura de estructuras como vísceras, que es responsable de la envoltura de músculos, que ya sabemos que se encuentra bajo los epitelios, alrededor de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que el tejido conectivo en sí se encuentra presente en todas las estructuras, en todos los tejidos, con la finalidad principal de poder darle soporte, estabilidad, defensa, nutrición y el soporte metabólico que necesitan todos el resto de los órganos y tejidos. Entonces, cuando hablamos de las características generales, en cuanto a sus funciones, ya básicamente las hemos ido enumerando. Sustento estructural, soporte metabólico. En cuanto a su composición, básicamente todos los tejidos conectivos se van a caracterizar por estos tres conceptos. Hay un conjunto de células, hay fibras y hay sustancia fundamental. A lo largo de esta primera parte vamos a ir explicando ese conjunto de células, de fibras y de sustancia fundamental. Y lo importante es entender que esas fibras y esa sustancia fundamental la forman las propias células que la componen. Un tercer elemento también relevante es que el origen embrionario de estos tejidos conectivos corresponde al mesodermo. Entonces, para que podamos dimensionar qué es el mesodermo, tendremos que recordarlo entonces de la clase pasada, cuando veíamos estos esbozos de tejido embrionario, donde estaba el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, cómo se originaba el mesodermo, ¿se acuerdan de esa parte? Bueno, ese mesodermo es el que da origen a todos los tejidos conectivos. Como señalábamos recién, en cuanto a su composición, es muy relevante entender que el tejido conectivo implica un conjunto de células, fibras que estas mismas células van a producir y sustancia fundamental, que es lo que al final va a caracterizar al tejido conectivo. Cuando nosotros veíamos y describíamos el tejido epitelial, decíamos que el epitelio era un conjunto de células unidas una con otra. Esa disposición tenía como otras características que no había espacio entre las células, sino que están íntimamente unidas sus superficies de membranas celulares. En el caso del tejido conectivo es distinto, están separadas, y entre una célula y entre otras células vamos a encontrar que se encuentran fibras entre ellas y sustancia fundamental entre ellas. Entonces, eso es, digamos, lo que va a ser la principal característica al momento de tener que describir la histología del tejido conectivo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a describir las células que lo componen. Ya lo habíamos citado, ya lo habíamos hecho propaganda. La célula que caracteriza al tejido conectivo y que le va a dar mayor identidad corresponde al fibroblasto. El fibroblasto suele definirse como una célula más bien de aspecto alargada y que puede emitir diferentes prolongaciones. Esta forma alargada es lo que también muchas veces se le llama
forma de uso. Cuando hablamos de uso, nos referimos a una estructura que tiene extremos angulados. Eso correspondería a un uso. Y el fibroblasto sí tiene una forma abusada, una forma de almendrada, quizás también podríamos decir, y también otro término que se describe es de fusiforme, ¿ya? Cuando el fusiforme que alude al concepto de uso, pero uso se escribe con H, H-U-S-O, y fusiforme alude a la forma abusada probablemente tal. Entonces, esta es la forma que nosotros podríamos reconocer de manera característica. Otro término que se ocupa para describir es la forma como en estrella. Y obviamente esta forma estrellada se refiere a estas prolongaciones que va a tener el fibroblasto, principalmente cuando se encuentra en mayor actividad productiva. ¿Qué tiene que producir el fibroblasto? Las fibras que dijimos hace un rato y la sustancia fundamental que también señalamos. Entonces, nosotros vamos a encontrar fibroblasto, por ejemplo, en nuestro tejido conectivo. De hecho, este fibroblasto me quedó bastante parecido a este fibroblasto de acá, ¿sí? Más o menos, ¿cierto? Y estos fibroblastos de acá, obviamente corresponden a estas células que van a darle esta característica en la producción de fibras. Las fibras las podemos ver acá, ¿cierto? Y la sustancia fundamental que estamos viendo también ahí en amarillo dentro de esta estructura, que aquí en lo particular se encuentra bajo el epitelio. Pero esto, como digo, son características transversales que nosotros vamos a estar observando en los diferentes tipos de tejido conectivo. Nuevamente, ahí tenemos los esquemas, cómo se distribuyen, células separadas entre sí, de aspecto abusado o de estrellas, que de algún modo caracterizan a lo que nosotros teníamos planteado en esta estructura. El fibroblasto se le suele describir que presenta como dos estados. Un estado activo, donde vamos a encontrar una célula con un gran citoplasma desarrollado, y una forma más bien inactiva, donde el citoplasma va a adquirir un aspecto más bien delgado, un volumen mucho menor. Recordemos que una de las funciones que debe tener el fibroblasto es producir proteínas. Y para que sea una célula productora de proteínas, debe de adquirir un fenotipo secretor. Es decir, tiene que ampliar su maquinaria celular, su maquinaria intracelular, para que sea coherente con las capacidades de producción que tiene que decir. Entonces, la célula cuando es más voluminosa está en estado activo y se le llama fibroblasto. En realidad, cuando nosotros hablamos de fibroblasto, estamos hablando de esta célula en estado de mayor actividad celular y que está produciendo mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de sustancia fundamental y todos los elementos que lo componen. Mientras que a la forma inactiva, o más en reposo, también a veces se le puede llegar a indicar, corresponde a la forma que se le llama fibrocito. Entonces, fibrocito sería también esta célula más flaca. La comparación de la disposición del núcleo, veremos que un núcleo bastante más redondo, mientras que el otro se va aplanando y también volviendo más picnótico, que son los términos que nosotros ocupamos para describir las características de los núcleos. Entonces, tenemos fibroblasto, tenemos fibrocito, pero ambos son fibroblastos. Después, un fibroblasto puede recuperar actividad y a su vez un fibroblasto puede volver a estados inactivos después. Hay como esta ida y vuelta dependiendo de los requerimientos metabólicos que el cuerpo tiene en su estructura, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, unos cortes histológicos que describen al fibroblasto. Y aquí podemos ver que el fibroblasto, en este caso, una célula fusiforme con un núcleo oval central, característico que nosotros podemos describir. Aquí también podríamos reconocer que hay otro fibroblasto, de aspecto más bien estrellado, y otro fibroblasto acá que también podemos eventualmente reconocer, aparentemente en estado más inactivo. Entonces, esto es, digamos, lo que es importante reconocer cuando nosotros estamos haciendo una inspección buscando células. Ahora bien, si como estamos viendo tejido conectivo, también vamos a reconocer que hay otro elemento, fibras que están ahí presentes, y también este material
semitransparente, medio viscoso, que correspondería a la sustancia fundamental, que es lo que vamos a ir desarrollando también. Recordemos que el fibroblasto en sí es una célula productiva y que produce proteínas. La principal proteína que produce es el colágeno, ¿ya? El colágeno, que ustedes ya lo han escuchado en comerciales, en propagandas, de cremas cosméticas, de medicamentos, corresponde a una proteína de la cual se encuentra ampliamente distribuida en todo el cuerpo. Nosotros encontramos colágeno en las fibras que se encuentran inmediatamente por debajo de la piel, encontramos colágeno también en la estructura del hueso. El hueso es puro colágeno mineralizado, en la dentina del diente. Entonces todos esos elementos están compuestos de colágeno. Entonces, si nosotros tuviéramos que reconocer dónde está presente el colágeno lo vamos a encontrar en múltiples zonas, en las envolturas musculares, etcétera, etcétera, etcétera. El colágeno que más se encuentra distribuido corresponde al colágeno tipo 1. Quizás explica al mayor porcentaje de todo el colágeno que nosotros podemos reconocer. Y esta proteína, recordemos que es una molécula que es producida por el fibroblasto. Ahora bien, en rigor, lo que produce el fibroblasto se llama tropocolágeno. Es decir, toda esta maquinaria celular lo que hace es producir tropocolágeno. Entonces, en esas vesículas de secreción va fibras de tropocolágeno. El tropocolágeno es liberado al medio extracelular y una vez que ocurren ciertos procesos enzimáticos y procesos de polimerización, se transforma esta estructura en colágeno. ¿Qué nos interesa a nosotros? Solamente lo que hemos comentado, que el fibroblasto en sí lo que produce es tropocolágeno y que el proceso de maduración y ensamblaje de la fibra del tropocolágeno ocurre a nivel extracelular para organizar el colágeno. En este caso, lo que se está describiendo acá es el colágeno tipo 1. En términos generales se describen varios tipos de colágeno. La literatura suele reconocer 20 variaciones aproximadamente, y es muy probable que sigan apareciendo más variantes en un tiempo más. Pero este colágeno, estamos hablando de diferentes disposiciones, diferentes grosores y diferentes ubicaciones principalmente. Pero el colágeno que le digo, que para nosotros nos parece más relevante tener que reconocer, es el colágeno tipo 1. Un segundo tipo de fibra que produce el fibroblasto en sí corresponde a la fibra elástica. La fibra elástica es otro tipo de fibras que nosotros vamos a encontrar dentro de las características que nosotros vamos a estar observando, describiendo dentro del componente tejido conectivo, y lo vamos a encontrar en menor proporción y también en algunas partes nomás. No tiene esta amplia distribución que veíamos del colágeno, sino que en algunas zonas, dependiendo de los requerimientos funcionales en los cuales se justifica su presencia. Entonces, la fibra elástica también tiene un proceso de secreción similar. Se produce primero como tropoelastina y después el proceso de maduración ocurre a nivel de extracelular para transformarse en definitiva en la fibra elástica. En términos genéricos, nosotros nos gusta caracterizar a la fibra colágena como un penacho de fibras, como uno habla de haces de fibras colágenas, mientras que la fibra elástica se parece más bien a un resorte o a una fibra que es más bien sinuosa, como un elástico. Entonces tenemos fibras colágenas, fibras elásticas. Profe, Dime. consulta, ¿a qué refiere la palabra tropo? Interesante. Ahí yo le voy a pedir que haga el ejercicio de buscar en un diccionario el concepto etimológico, la raíz etimológica. Tropo corresponde en este caso a un prefijo que se ocupa mucho. Entonces, yo quisiera plantearte ese desafío. Pero esto te va a tomar, por si acaso, 2 minutos resolverlo. Haz ese ejercicio y ve qué significa el prefijo tropo en la fabricación de proteínas, ¿ya? Pero espero que te animes a poder hacerlo, ¿ya? Pero es algo que se repite, justamente. Entonces ahí después cuando encuentres el concepto de qué significa tropo, extrapólalo a lo que sucede en esta dinámica de producción celular, proteica. Bueno, así que te dejo la tarea. Aquí tenemos, por otro lado, tenemos lo que decía, estos haces de colágeno,
y estas fibras elásticas. Y si comparamos, realmente hay bastante diferencia. Son fibras que tienen una estructura distinta y a su vez tienen una funcionalidad distinta. Y hay un tercer grupo de fibras que se le llama fibra reticular, y generalmente nosotros vamos a encontrar ese nombre aludiendo. Se dice que el fibroblasto produce colágeno, elastina y fibra reticular. Pero la fibra reticular es una variante del colágeno. Y la variación está dada principalmente por la disposición en la cual adopta, que forma redes. Eso quiere decir reticular, formación de redes. Y obviamente lo vamos a encontrar en zonas donde se encuentra necesario que exista esta disposición. Entonces, el fibroblasto es una célula productiva, es una célula secretora, secreta todos estos materiales que nosotros estamos diciendo de fibras, las fibras elásticas, las fibras de colágeno tipo 3, colágeno tipo 1, que generalmente lo vamos a encontrar distribuido en diferentes partes del cuerpo, y a estos elementos fibrilares habría que agregar la sustancia fundamental que un ratito más vamos a describir. ¿Ya? Entonces, bien señalábamos que por lo regular se describen estas tres fibras como componentes del tejido conectivo, y que el fibroblasto es la que tiene la capacidad de producirla. Dicho de otra forma, estamos cumpliendo con los criterios que estamos describiendo acá. Células, que en este caso sería fibroblasto, fibras, colágeno, elásticas y reticulares, con todas las consideraciones que ya hemos dicho. Generalmente cuando nosotros hablamos de fibra colágena, estamos aludiendo al colágeno tipo 1, y cuando hablamos de fibras reticulares, estamos hablando del colágeno tipo 3. Cuanto a las microfotografías, ex profeso pusimos esta foto más grande, porque de algún modo busca plantear que el colágeno tipo 1 es lo que más domina en cuanto a estructura, podemos decir, en la composición del cuerpo, colágeno tipo 1. El colágeno lo vamos a encontrar en estas fibras que son más gruesas, que vemos acá, que se ven como sombrías, ¿cierto? Lo vamos a encontrar acá, en esta zona de acá, en estos penachos más gruesos. Las fibras elásticas suelen tener la misma forma que yo le acabo de señalar, como serpenteantes, ¿ya? Y las fibras reticulares son las que se van a disponer formando redes en órganos específicos, que también más adelante vamos a dar más ejemplos, ¿ya? Pero también lo vamos a encontrar acotado a ciertas estructuras, principalmente en torno a órganos, en torno a ganglios, en torno a tejido linfático, principalmente. Y acá vamos a tener los fibroblastos. Aquí están los fibroblastos dispuestos, donde obviamente lo que uno observa generalmente son los núcleos, y uno intuye dónde está la membrana plasmática, pero básicamente esto de algún modo es lo que podemos reconocer. Ya abordado el concepto de las fibras y entendido la relevancia del fibroblasto, ahora vamos a hablar de la sustancia fundamental. Y la sustancia fundamental corresponde a un gel semifluido que va a permitir que ocurra todo el proceso de intercambio de moléculas, y también va a permitir que ocurra el traspaso de células cuando tienen que desplazarse, y también va a servir de contención para que invasiones bacterianas se mantengan a raya. Ese es básicamente lo que uno va a encontrar. La sustancia fundamental va a corresponder a todo ese material viscoso que se encuentra entre las células y las fibras. Es decir, tenemos células, tenemos fibras, y entre ellos sustancia fundamental. ¿Qué va a tener en su composición la sustancia fundamental? Principalmente polisacáridos. Los polisacáridos en el tejido conectivo se le llaman glicosaminoglicanos. Y también vamos a encontrar organizaciones de glicosaminoglicanos a través de proteoglicanos. Los proteoglicanos corresponden a un conjunto de glicosaminoglicanos que se han anclado a una proteína central, y a esa macromolécula se le llama protoglicano.
Estas estructuras cumplen funciones estructurales, pero también, dado las características de su carga aniónica que tienen, permiten que absorba mucha agua. Entonces, gracias a estas proteínas, el agua queda ahí, capturada. Y la consecuencia es la formación de este gel semifluido que describíamos más adelante. Entonces, en la sustancia fundamental vamos a encontrar polisacáridos, vamos a encontrar proteínas y mucha agua. Dentro de los otros componentes que vamos a encontrar también van a ser glucoproteínas estructurales. Y estas glucoproteínas estructurales van a permitir y van a contribuir a que las células y los tejidos con los cuales se vinculan se mantengan en posición. Dicho de otra forma, estos fibroblastos que vemos acá no están flotando ni están suspendidos, sino que están anclados a una red de andamiaje que tienen estas fibras que la componen y proteínas estructurales que hacen que estén unidas. Entonces, sería un error pensar que las células están flotando en una matriz como si fuese una piscina. No, no es así lo que ocurre, sino que ellas se encuentran ancladas a través de estas glicoproteínas estructurales para que puedan entonces mantenerse en esa posición. Y aquí, por ejemplo, vemos un fibroblasto. Esto corresponde a una microfotografía electrónica de barrido, ¿cierto? Vemos un gran fibroblasto, pero este fibroblasto que se encuentra con otros fibroblastos acá presentes, no está flotando, sino que se encuentra anclada con proteínas que hacen que la célula se mantenga en la posición donde tiene que estar y a la distancia que le corresponde. Y esta proteína, esta glicoproteína estructural, la principal que se describe corresponde a la fibronectina. La fibronectina sería esta proteína estructural que va a permitir que las células se mantengan en la posición donde les corresponde. Entonces, esto no está flotando, no están nadando en una estructura irregular de fibras y en una estructura acuosa, sino que se encuentran suspendidas estratégicamente por las proteínas que tienen acá, que correspondería a la fibronectina, esa principal función. Y algo similar ocurre con las láminas basales. En las láminas basales vamos a encontrar también proteínas de unión y en ello va a estar presente principalmente la laminina, que va a permitir que los estratos basales también se anclen a través de este tipo de proteínas. Ya antes habíamos descrito lo que era un hemidesmosoma, habíamos aludido a proteínas como integrinas y desmogleínas, pero también hay otras proteínas que van a participar, y entre ellas la laminina, que es una proteína del tejido conectivo que va a permitir que los epitelios se anclen al tejido conectivo propiamente tal, a través de proteínas como las que estamos describiendo nosotros en este rato. Estas proteínas se encuentran dentro del marco de esta sustancia fundamental. Nuevamente, en síntesis, en tejido conectivo, recordemos que son células que son separadas, células que producen fibras y que producen sustancia fundamental. Las fibras principalmente van a ser de tipo colágeno, colágeno tipo 1, en ciertas circunstancias, en ciertas regiones anatómicas, van a aparecer otras fibras como la fibra elástica o las fibras reticulares, y eso va a dar el componente fibroso. Pero entre las células y entre las fibras hay un componente fluido, semifluido, un gel que está compuesto por proteínas que son polisacáridos o macromoléculas como los proteoglicanos, que van a permitir que absorban agua, y a su vez vamos a encontrar proteínas estructurales donde va a permitir que las células se anclen de manera estructural a esta red de andamiaje. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podríamos reconocer como elementos de la composición del tejido conectivo. Entonces, si nosotros ya empezamos a mirar este esquema de nuevo, nos vamos a dar cuenta de que nos faltan bastantes cosas. Tenemos que dibujar una compleja red de proteínas, que la mayoría va a ser fibras colágenas, que tenemos que reconocer que estas fibroblastos se encuentran unidos a través de moléculas específicas como la fibronectina, que a la lámina basal nos falta la laminina por incorporar, con la cual se va a unir también al tejido conectivo subyacente, y que a los fibroblastos dibujamos muchos fibroblastos activos, a lo mejor vamos a tener que dibujar un fibroblasto inactivo, y eso es lo que nos tiene que pasar cuando empecemos a incorporar los conceptos que estamos nosotros recién
describiendo, ¿ya? Dicho de otra forma, ¿cómo mejoramos el esquema que ya hicimos? ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Profesor, ¿podría volver un poco a lo que inhibe este gel semifluido? Inhibe, no dije nada que... Ah, lo dije que inhibía. Lo que pasa es que como esto corresponde a una red de andamiaje, y nosotros hemos hablado principalmente hemos hablado principalmente de moléculas muy pequeñas. Recordemos que los, eh, los glicosaminoglicanos son moléculas muy pequeñas y las fibronectinas son moléculas muy pequeñas. Obviamente van a haber situaciones en las cuales nos vamos a encontrar con macromoléculas, ¿ya? Moléculas bastante más grandes, y que este mismo sistema de andamiaje va a inhibir e impedir que se desplace. Esta misma situación de impedimento, porque realmente macromoléculas de esas características quizás no deberían de estar ahí, o podrían estar presentes en condiciones patológicas, también se va a repetir con lo que implica la invasión de bacterias. Entonces, las bacterias, cuando tienen que penetrar un tejido, tienen que luchar con fibras, tienen que luchar con proteínas, tienen que tener capacidades de digerirlas, capacidades de destruirlas, capacidad de defenderse y de reaccionar ante células que van a agredirlas. Entonces, una bacteria, para que llegue a generar infección, tiene que superar todos estos elementos también. Por eso se dice que esta red también actúa de algún modo como para impedir o inhibir el desplazamiento de una y otra. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces nosotros hasta acá principalmente nos hemos centrado en lo que corresponde la descripción de esta célula, que corresponde al fibroblasto. Y el fibroblasto es esta célula principal del tejido conectivo, es la célula que va a aportar la mayoría de los signos que le marcan la identidad al tejido conectivo. El fibroblasto produce las fibras colágenas, las elásticas, las reticulares, produce la sustancia fundamental. Entonces, todo ese elemento va a permitir que va a ser producto del trabajo que hace esta célula. Entonces, es importante que nosotros en esta fotografía, en este esquema, le demos el valor que corresponde a esta estructura, a esta célula puramente tal. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos presente que también vamos a encontrar diferentes células que van a estar ahí cumpliendo otros roles. Por ejemplo, las células que van a cumplir un rol defensivo. Y en ello vamos a encontrar células que se producen en otras partes del cuerpo, en específico en la médula ósea, donde una vez que se producen, viajan vía torrente sanguíneo y se van a instalar en el tejido conectivo. Y en ello vamos a encontrar principalmente al macrófago y al mastocito. Estas células se producen a nivel de la médula ósea, es decir, entre lo que más adelante vamos a reconocer como los canales medulares de los huesos largos, entre los espacios que deja el hueso trabecular. Todos esos conceptos lo vamos a aprender y dominar, así que no se preocupe. Pero estamos hablando de otra estructura anatómica. Ellos se producen allá, se multiplican allá, se diferencian allá, y una vez que se han generado, viajan vía torrente sanguíneo para ir a instalarse al tejido conectivo puramente tal. Entonces, se recordarán en el esquema que yo les dibujé, había fibroblastos y habían células defensivas, había macrófagos y había linfocitos. Y esas células van a residir allá. Se nacen en otro lado, pero van a instalarse para cumplir con los roles de defensa que deben estar ahí presentes permanentemente. Entonces, esto ocurre principalmente con el macrófago y con el mastocito. Sin embargo, ante reacciones inflamatorias, también podemos encontrar presente otro tipo de células, como los linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estas células también tienen un origen en la médula ósea. También vienen del órgano hematopoyético, que es la responsable de producir los elementos de la sangre. Dicho de otra forma, y estas células que vemos acá es lo que popularmente le decían glóbulos blancos.
¿Ah? Uno cuando iba en el colegio estaba feliz cuando decía que la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, los glóbulos blancos corresponden a una población bastante diversa de células, que son las que estamos aquí nosotros mostrando. Y esas células se producen en la médula ósea. Las que yo marqué acá, el macrófago y el mastocito, son las que tempranamente llegan a instalarse y a residir en el tejido conectivo, mientras que estas células que se encuentran abajo lo encontramos principalmente a nivel del tejido en condiciones de inflamación, es decir, cuando hay un evento que implica la generación de un cuadro inflamatorio, las primeras células que van a salir son los neutrófilos y después más adelante salen otras células. Para nosotros es de interés principal que reconozcamos que estas células que nosotros estamos marcando acá son de origen, se originan de la médula ósea. No se forman en el tejido conectivo. No así el fibroblasto. El fibroblasto nació en el tejido conectivo, se multiplica en el tejido conectivo y muere en el tejido conectivo. Las otras células se forman y ocurre su proceso de maduración en otros órganos, en otro tejido, en otro espacio anatómico que corresponde a la médula ósea. Entonces, me parece que es muy interesante reconocer eso, en el sentido de que células que se forman en un lado, después tienen la capacidad de viajar, de migrar, de salirse del torrente sanguíneo e instalarse en el tejido conectivo para que cumplan la función de vigilancia, inmunovigilancia principalmente. El adipocito, que es la otra célula que tenemos acá, es una célula que también nosotros encontramos exclusivamente en el tejido conectivo. ¿Ya? Dicho de otra forma, fibroblasto y adipocito son las células que se forman en el tejido conectivo específicamente. Las otras se forman a nivel de la médula ósea. Por eso al fibroblasto y al adipocito se les suelen llamar también células fijas. ¿Ya? El adipocito, un poco para definirla, corresponde a una célula redonda, grande, es bastante voluminosa, que se caracteriza principalmente por presentar una gran vesícula lipídica en su interior, esto es pura grasa, y es tan grande esta vesícula que termina desplazando hacia la periferia al núcleo de la célula y también dándole este aspecto de núcleo aplanado. Entonces es una célula redonda que tiene una gran vesícula y esa vesícula fue tan grande que terminó desplazando el núcleo y marginándolo, ¿ya? Marginándolo hacia la periferia y dándole este aspecto aplanado. El adipocito en sí no es una célula que produzca fibras como lo veíamos en el fibroblasto, sino que su finalidad principal es contribuir a ser un importante reservorio energético para el resto de las células y también ayuda a la regulación de la temperatura, por eso también lo encontramos bajo los epitelios. Entonces ahí es importante que haya harta grasa porque nos ayuda a conservar la temperatura. Entonces, esto respecto a lo que podemos reconocer como elementos celulares que vamos a encontrar dentro del tejido conectivo. El fibroblasto como la célula principal, una célula fija, el adipocito, una célula también que vamos a encontrar distribuida en ciertas zonas, y el macrófago y el mastocito como células que van a instalarse ahí permanentemente en el tejido conectivo. El resto de las células blancas que nosotros estamos describiendo aquí abajo, las vamos a encontrar presente principalmente en condiciones de inflamación del que se va a estar desarrollando. ¿Ya? ¿Pregunta hasta acá? Profe, ¿a través de qué viajan estas células para llegar al tejido conectivo? Vasos sanguíneos. Por los mismos vasos sanguíneos. Entonces tiene la capacidad de meterse el vaso sanguíneo y después se sale el vaso sanguíneo. Y eso obviamente porque son células móviles, tiene un citoesqueleto lleno de músculos, entonces tiene fibras de actina y se van desplazando por diapedesis y al final pueden cumplir ese rol. Tienen la posibilidad de anclarse en cierta estructura, empujar, desanclarse. En realidad son células muy habilosas, muy habilosas. Profe, una pregunta con las células que se encuentran cuando están en como estado de inflamación. ¿Sí? Por ejemplo, si ya se combate el estado de inflamación, ¿desaparecen estas células del...? Muy buena pregunta. Sí, eso lo vamos a ver con bastante atención en el curso de segundo año, en el segundo semestre.
Ahí hablamos son aspectos que se enmarcan dentro de la comprensión de fenómenos patológicos. La inflamación es una respuesta fisiológica ante la agresión, y efectivamente ocurre un proceso donde salen muchas células a defenderte, pero después esas células o son digeridas, o se mueren, o son también llevadas a otros órganos. Es muy interesante lo que ocurre principalmente con el macrófago, porque el macrófago es una célula que tiene por vocación digerir, pero una vez que digiere, lleva estos residuos a los ganglios linfáticos para informar al sistema linfático de que no están invadiendo. Pero eso lo hace porque tiene capacidad de salirse del tejido conectivo e ir a otras vías, en este caso vías linfáticas. Pero eso lo vamos a ver con detención en segundo año, y también lo vamos a ver este año cuando entremos a las células del sistema inmunológico. Pero en síntesis, sí, tienen capacidad de salir, de devolverse, y son drenadas por el sistema linfático, y también otras mueren, también un volumen importante también muere. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces aquí vamos a dar algunos ejemplos con microfotografías. Aquí vemos, ¿cuál sería esta célula? Un adipocito, ahí mismo dice. Es una célula redonda, con su núcleo desplazado hacia la periferia, pero importante, y aquí yo voy a dibujar una segunda membrana, porque esto es lo que sucede en realidad. Es una gran vesícula lipídica. ¿Ya? Entonces lo encontramos reunidas en ciertas zonas, disponiéndose estratégicamente asociados a cierto tipo de tejidos para que puedan cumplir con su función. Bajo la piel siempre tenemos adipocitos. Profe, Dime, Diego. cuando uno tiene más tejido adiposo, ¿es porque hay más tipos de estas células o no? Se dicen que en realidad la célula está más grande, ¿ya? Más que aumento en el número de células, ¿ya? Una persona cuando tiene más tejido adiposo, en realidad tiene adipocitos más grandes. Y como tiene adipocitos más grandes, entonces también eso acompaña al volumen, ¿ya? Más que haya un aumento en el número. Debe haber también un aumento en el número, eso también va a depender de las características individuales de cada paciente. Después ustedes con el tiempo van a aprender que hay tipos morfológicos que suelen tener las personas y que de algún modo se asocia a mayor número de células, pero por lo general lo que ocurre es un engordamiento de las células, lo que engorda las células. Ella es la que se agranda. ¿Profe? Y a su vez, esta es la que se adelgaza después. Por eso es tan fatal las liposucciones, porque te eliminan células que después no van a poder recuperarse óptimamente. Ya, dime. Tengo una duda con las células de rol defensivo. ¿Serían todas las blancas? Todas las blancas. Sí. Todas las blancas. Después con el tiempo te vas a dar cuenta que hay una secuencialidad. Cuando hay una infección, las primeras que salen son estas. Son la infantería. Por algo también son casi el 70% de las células blancas. O sea, tenemos una gran, de la cantidad de sangre que tenemos, la fracción de células blancas de leucocitos, el 70% son solo de estas células. Y esto en contraste de lo que vemos, por ejemplo, con células como los eosinófilos, que no son más del 4%. ¿Ya? Entonces, hay una proporcionalidad distinta y por ende en la respuesta defensiva hay roles distintos también que se van a estar cumpliendo. Como te digo, en las infecciones suelen salir primero los neutrófilos, cuando hay parásitos y alergias salen los eosinófilos, el basófilo no se sabe mucho qué es lo que hacen, pero ahí están, y ahí van a estar cumpliendo diferentes roles, ¿ya? Pero sí, salen todas, pero ordenadamente. Hay un gran director, hay un gran ordenador de la respuesta. Ahí lo vamos a ir viendo después. Y entonces en esta fotografía, nuevamente, estamos haciendo un ejercicio de reconocer. Obviamente en ningún momento nosotros le vamos a pedir que reconozcan cuál es cuál. Solamente estamos tratando de compartir lo que nosotros podríamos reconocer en cuanto a las diferentes células, que todos tienen una forma distinta, una afinidad tintorial distinta y ciertas particularidades anatómicas que sí nos interesan que empecemos a reconocer, me refiero en su morfología. Por ejemplo, la célula plasmática es una célula que se define más bien de aspecto oval,
y que a mí personalmente me gusta dibujarla así, ¿eh? Que se caracteriza también por tener un núcleo polarizado, y esta polarización en su ubicación espacial se debe principalmente porque hay que entender que la célula plasmática es una célula que tiene un fenotipo secretor. Entonces aquí estoy dibujando un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, porque tiene que producir muchas proteínas. Las proteínas que producen son las inmunoglobulinas. No sé si han escuchado ese término, inmunoglobulinas o anticuerpos, que están tan de moda ahora como una de las terapias en las cuales se está tratando de abordar el manejo clínico del COVID. Entonces, la célula responsable de la producción de las inmunoglobulinas es la célula plasmática, que es una célula secretora. Entonces, estas áreas más claras citoplasmáticas se deben a este rol secretor que tiene que cumplir y que va liberando al tejido conectivo y a la sangre. Y otra particularidad que me parece también de interés, que por lo menos me parece interesante que le reconozcamos, es la disposición que tiene el material genético en su interior. Y esta disposición hace que le confiera cierto aspecto que en los textos de histología lo describen como aspecto de rueda de carreta. No sé si parecerá una rueda de carreta en sí, pero básicamente se refiere a estas zonas de mayor condensación de cromatina que se disponen más bien hacia la periferia en el interior del núcleo y que le van confiriendo este aspecto. Rueda de carreta, pelota de fútbol antigua, no sé, sea cual sea la analogía, son signos que uno suele observar en esto. ¿Por qué me interesa que lo individualicemos de esta forma? Porque creo que es saludable entender que la forma de la célula justifica una función. En este caso, esto es una célula secretora, que es la célula secretora que tiene el sistema inmunológico, como vamos a ir aprendiendo más adelante. El mastocito es otra célula de interés, como habíamos señalado, es una célula principalmente redonda, a oval, y que se caracteriza por tener un núcleo bastante grande en su interior. Lo particular de esta célula, que corresponde al mastocito, se me pasó la mano, es que tiene una gran cantidad de gránulos. Y de hecho, lo que le da identidad a esta célula es justamente esta cantidad de gránulos, los cuales está compuesto por aminas vasoactivas, que es el término con el cual se utiliza para describirla. Estas aminas vasoactivas son las responsables de que ocurra, por ejemplo, el aumento de volumen cuando nos da una alergia o tenemos un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay una agresión al tejido, la célula, vamos a dibujar acá la agresión. Esta es la agresión. Agresión, ahí está, agresión. Cuando hay una agresión, la célula esta libera sus gránulos. El término que uno ocupa es degranularse. Se degranula y va a liberar estos gránulos que van a actuar directamente sobre el endotelio vascular. El endotelio. Y la acción que va a hacer es que esto se vasodilate y a su vez aumente la permeabilidad vascular. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Que salga líquido y se provoca entonces el característico chichón. Última vez que van a escuchar decir la palabra chichón. Se hincha, ¿cierto? Entonces, eso es producto principalmente de este tipo de proteínas, que corresponde a las que se encuentran dentro de los gránulos presentes en el mastocito, o también, como se le llama, célula cebada. Aquí sería la segunda tarea que yo les sugeriría. Busquen qué es cebar, y va a aparecer un plato de comida, generalmente un chancho, un pavo, un pollo, lleno de manzanas, verduras en su interior, porque está cebado. Esta célula está cebado porque está cebado lleno de gránulos, y esos gránulos son principalmente aminas vasoactivas. Obviamente también va a cumplir otros roles, activación del sistema nervioso, reclutamiento de otras células, activación de otras células, pero quizás uno de los más relevantes es lo que observamos con la acción que hace a nivel de los capilares en procesos inflamatorios. También cumple un rol importante en las alergias, pero eso lo vamos a ver después.
Entonces aquí tenemos una microfotografía con su núcleo y todos sus gránulos. Otra célula corresponde al eosinófilo. Se llama eosinófilo por la afinidad tintorial a la eosina que tienen sus núcleos. Y el eosinófilo se caracteriza por tener un núcleo bilobulado. Esto no corresponde a dos núcleos, sino que es uno solo. ¿Ya? Entonces, son células que están en bastante poco volumen en la fórmula sanguínea, y generalmente suelen aumentar en condiciones de alergia y también en infecciones por parásitos. Dentro de las particularidades del eosinófilo, a diferencia del macrófago, que tiene una finalidad digestiva, el eosinófilo ataca lanzando sus bombas enzimáticas hacia afuera. Las lanza y busca generar la destrucción del tejido del invasor, en realidad, generalmente parásito, por fuera de ella. Y aquí tenemos el macrófago, que en realidad es un macrófago ya bien cargado de moléculas. En realidad el macrófago en sí se describe como una célula grande y que tiene un núcleo arriñonado, ese con forma de riñón. Y esa es la forma. También va a tener gránulos con enzimas, pero su principal función es la fagocitosis. Hay una segunda función que cumple, que es la de presentación de antígenos. Por ahora nos gustaría que retuvieran esos dos conceptos, fagocitosis y presentación de antígenos. ¿Ya? Que eso lo vamos a entender mucho mejor y explicar también cuando veamos respuesta inmunológica. Entonces, como vemos, hay células que son fijas, que comparten un origen específico. El origen celular corresponde a células mesenquimáticas, y otras células que se forman en otras partes del cuerpo, en la médula ósea específicamente, que van a ir a instalarse, algunas de manera más estable, como el mastocito y el macrófago, y otros que van a participar principalmente cuando haya condiciones de inflamación. Ahora sí. No, nada, pero era para preguntarle qué era la función de presentación de qué, que no le entendí. Presentación de antígenos. Ah, ya, gracias. Antígenos. Obviamente son términos que en su momento lo vamos a describir. Antígeno en sí corresponde a toda molécula. Es que después nos vamos a pasar a otros temas. No quisiera. Paréntesis, ¿cierto? Antígeno es una molécula que el sistema inmunológico tiene capacidad de reconocer. Ese es el antígeno. Generalmente induce una respuesta inmune adaptativa. Pero ahí, por ahora que tengan el concepto, es una partícula. Antígeno es una partícula, ¿ya? Que el cuerpo puede reconocer. Un tipo de molécula. Dime, Gabriela. Sí, en el mastocito, ¿qué era lo que se permeabilizaba para que se acumulara el líquido? Lo que dije del mastocito es que presenta gránulos, y esos gránulos son aminas vasoactivas. Y cuando son liberados esas aminas vasoactivas, trabajan directamente, entre otras funciones, en los vasos sanguíneos. Entonces no es que el mastocito trabaje sobre el vaso sanguíneo, sino que son sus gránulos con su contenido, esos son los que trabajan directamente sobre el vaso sanguíneo propiamente tal, y produce una vasodilatación y un aumento en la permeabilidad. Hace que una manguera que tenga un diámetro X se vuelva más gruesa, y a su vez que le aparezcan perforaciones. Esa es la magia de estos gránulos. Gracias. ¿Ya? ¿Bien? Profe, ¿cuál era el origen común del fibroblasto y adipocito? Célula mesenquimática. Células mesenquimáticas madres, troncales, que se parecen mucho a los fibroblastos. Morfológicamente, células mesenquimáticas. En cambio, las otras son células hematopoyéticas totipotenciales, que eso lo vamos a ver después. Bien. Entonces, recordar nuestro cajón desordenado y nuestro cajón ordenado. Hablamos de actividad metabólica, hablamos de permitir el flujo de los vasos sanguíneos,
darle estructura y contención. Entonces, cuando estamos hablando de estructura y contención, estamos hablando de fibra colágena, fibras reticulares, fibra elástica, todo esto soportado por los fibroblastos. Esta actividad metabólica que va a estar dada principalmente por el aporte nutricional, esta sustancia fundamental que va a facilitar el desplazamiento de los diferentes metabolitos, y también el reconocimiento que hace las células blancas, que van a cumplir un rol eminentemente defensivo. Entonces, estos discos pares en azul que pusimos, en realidad es un reconocimiento a los macrófagos, que van a estar allí permanentemente vigilándonos, a todas las células defensivas que van a salir toda vez que lo requiramos, ante un evento que nos provoque daño, injuria y desencadena un proceso inflamatorio. Una cosa que no dije, pero a propósito, y que sí lo pueden interpretar, el proceso inflamatorio se desarrolla en el tejido conectivo. Es ahí donde ocurre el proceso de inflamación. Entonces, y la inflamación ayuda a contener daño, ayuda a dirigir esfuerzos defensivos, y es el inicio del proceso de lo que después va a ser la reparación del tejido. Entonces, por eso es tan importante la inflamación. Y la inflamación ocurre también en el tejido conectivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario, Ricardo? Nada, por ahora solamente relevar lo que dice el doctor Fuente, que dentro de las células del tejido conectivo tenemos células que son propias, que son el fibroblasto, y en parte el adipocito, que se encuentran básicamente en los tejidos laxos, y en los fibrosos laxos, ¿ya? Y que las otras células, que son de un tiempo más, o son, como se dice, inquilinos permanentes del tejido conectivo, como el macrófago y el mastocito, tienen funciones relacionadas con la parte defensiva del tejido conectivo. Las otras células aparecen en procesos más bien patológicos, quizá a excepción de un linfocito que no mencionado ahí, que es el linfocito T, que tiene una cierta capacidad de salir a los tejidos e ir a patrullar. Pero la verdad las cosas es que el que cumple principalmente esa función es el macrófago. Ahí está el linfocito T, doctor. Claro. ¿Ya? Excepto la célula plasmática, es una célula que se genera en el tejido conectivo, no está en la sangre, ¿ya? Y se genera en una respuesta inmune, en inmune adquirida, ¿ya? Para producir anticuerpos, pero eso es una clase que vamos a ver el próximo año, así que no es necesario que en este momento lo conozcan. Sí. Bien, pues muchas gracias, Ricardo. ¿Dudas, estudiantes? ¿No? Bueno, vamos a hacer una pausa ahora. Son exactamente las 10:21 para que nos encontremos a las 10:35, ¿ya? Entonces nos encontramos a las 10:35.